Bueno, estamos con los doctores, como decía Anito y Sánchez. La verdad es que lo que hay aquí en Vitoria se empieza a conocer, como decía, porque venían deportistas a Vitoria, a la consulta de estos señores, y no se sabía muy bien qué milagros hacían, pero venían cojos y salían andando. Yo creo que es como se dio a conocer lo que luego es mucho más importante que esta anécdota. Es como en el Evangelio. Pero yo creo que fue más o menos así, ¿no? Es decir, los medios de comunicación se dan cuenta de que Rafa Nadal venía aquí. Yo creo que es cuando ha explotado a nivel nacional lo que vuestro trabajo, aunque evidentemente aquí se conocía, y ahora hablaremos de lo que tenéis aquí, que vienen investigadores de todo el mundo y que estáis continuamente trabajando. Pero hay un antes y un después de que sale, de que aquí estáis recuperando a Rafa Nadal con un procedimiento que empezasteis trabajando en la boca y al final acabáis haciendo pues para el crecimiento, para las rodillas y para las lesiones de los futbolistas y de los grandes deportistas como Rafa Nadal, ¿no es así? Bueno, algo de eso tiene que ver. Lo que pasa es que lo que no se sabe es que llevamos pues 17 años de investigación detrás, comenzando pues a entender los mecanismos biológicos de por qué cuando se produce una lesión pues eso puede reparar o no puede reparar. Y empezamos en la boca pues observando cómo cuando a una persona se le hace una extracción, por qué unas personas cicatrizan bien, se regenera ese alvéolo y a otros pues verdaderamente la cicatrización es mucho más tórpida o incluso se infecta y da muchos problemas. Entendiendo los mecanismos biológicos de la reparación, pues fuimos pues a la base de analizar en la sangre cuáles son las proteínas responsables de la regeneración de los tejidos, aislarlas, estudiar, ver cómo actúan, cuál es su respuesta y realmente, partiendo de la sangre, no solo concentrar las proteínas, sino quitar de nuestra propia sangre todo lo que interfiere con la reparación, optimizar la respuesta, en cierta manera buscar cuál es el mejor abono posible para conseguir que nuestras propias células crezcan, y es pues no es otra cosa que nuestras propias proteínas. Entonces, llevamos un grupo importante, porque en Vitoria, pues en BTI llevamos, son 50 personas dedicadas exclusivamente a la investigación, con todo el equipo de Miquel, que lo tengo ya aquí a mi derecha, pues llevamos 12 años operando ovejas los sábados y los domingos, analizando los resultados, operando juntos, intentando entender cosas que no tenían respuesta, como pues un tendón que supuestamente no tenía capacidad regenerativa, ver cómo puede regenerar e ir aislando e ir implementando todo esto. Pero claro, en medicina pasar pues de la intuición a la evidencia es un proceloso camino de como mínimo 10 años, en los que hemos tenido que ir investigando en el laboratorio, investigando con células, obteniendo células de nuestro propio organismo para ver cómo responden, cuál es la dosis, cuántas veces las tenemos que poner, de ahí pasar a operar animales, ir testando todo esto en animales y luego pues seguir con los de dos patas, que ya somos los pacientes, y ir viendo cómo respondemos, ¿no? No, pero es que hay nombres para que la gente se dé idea de la importancia y de cómo se la están jugando gente que vive de ello. Estamos hablando de Nadal, pero estamos hablando de Xavi o Iniesta, estamos hablando del ciclista Beloki, del jugador de baloncesto López, incluso el Rey. En la operación del año 2011 me parece que lo operaron con el plasma rico en factores de crecimiento de vuestra tecnología. Doctor Sánchez, ¿esto cómo se hace? ¿Cómo se aplica una vez que ya han hecho ese estudio del paciente? ¿Qué es lo que se hace? Consiste en separar de la sangre, como ha dicho Eduardo, las proteínas responsables de estimular las células. Al final estamos hechos de tejidos, el hueso, el músculo, la piel. Todos esos tejidos se mantienen porque hay células que fabrican la matriz, la calidad del tejido. Las proteínas estimulan esas células. Entonces lo que hacemos es concentrar esas proteínas en una porción de plasma, inyectarlas y ponerlas en el sitio donde se produce una lesión. Todas las células empiezan a trabajar y la curación es mucho más rápida y de mejor calidad. Y sin este método posiblemente en algunos casos ni siquiera podría haber recuperación. Pues sin este método habría hoy en día muchísimas patologías que no tendrían tratamiento y que no tendrían curación. Tener en cuenta que empezamos en el área de la cirugía oral consiguiendo que a alguien que le tienen que hacer una extracción, imaginaros que es el caso de fumadores, en el que un 70% se infectan, o de pacientes diabéticos, pero si ahí nos pasamos ahora al mundo de todos los pacientes que toman bifosfonatos, que estamos hablando pues del 70%, el 60% de las mujeres por encima de 50 años, pues nos damos cuenta que estamos consiguiendo que todos estos pacientes mejoren notablemente su calidad de vida. La noticia, sin lugar a dudas, pues es lo que has dicho, siempre lo que llenan los periódicos y en lo que está Miquel siempre en portada, y yo ando ahí intentándome esconder, es el que deportistas
que tenían lesiones que no tenían tratamiento, que tener en cuenta que habían pasado por las mejores manos de los mejores cirujanos del mundo, pues conseguir que tengan tratamiento. Este mismo fin de semana pues hemos tenido aquí a responsables deportivos de equipos olímpicos que vienen a entender lo que estamos haciendo para conseguirlo aplicar a sus deportistas, porque claro, ahí se están jugando el que lleguen a las Olimpiadas o el que no lleguen, ¿no? Pero lo importante es que todo esto ha trascendido a la sociedad, que comenzamos consiguiendo regenerar algunos tejidos. Esto nos llevó, pues por ejemplo, a una patología tan frecuente y tan habitual como es la artrosis, y conseguir prevenir y tratar la artrosis de una manera biológica, aplicándonos nuestras propias proteínas con una técnica mínimamente invasiva, pues yo estoy absolutamente convencido, yo lo dije hace 10 años, que ha sido el mayor avance en la terapia regenerativa, y el tiempo nos está dando la razón. Perdón, la última por mi parte, os dejo a todos. Doctor Sánchez, ¿y cómo nació este matrimonio? Doctor, es decir, esto llega un momento que se juntan, ¿por qué? ¿Cómo? Hace un momento estaba la mujer de Miquel aquí, para que queden las cosas claras, porque vamos siempre como pili mili. No, la mujer de Miquel la conozco desde mis tiempos de estudiante, fíjate. Bueno, no, Eduardo y yo en Vitoria nos conocemos desde siempre, porque Marian y Eduardo tienen también primos comunes. Sí. Pero la idea de empezar, bueno, yo tengo esta idea, vamos a llevarla adelante. Bueno, él empezó, como ha contado, trabajando todo en el área maxilofacial. Y cada vez que me veía decía, oye, Miquel, ¿qué tienes que usar esto? Que en el hueso, que de verdad que en el hueso. Y decía, ¿te has chalado? Que esto, si sea verdad, lo habían hecho los americanos, ¿no? Como piensa todo el mundo. Y tuvimos un caso de una paciente que operamos de una prótesis de rodilla con una complicación grave que no podíamos curarle, ni los cirujanos plásticos, ni los vasculares, ni nosotros. Y entonces me acordé, Eduardo, le llamé por teléfono, tranqui, ven aquí. Vamos a probar. Para hacerlo fácil. A ver qué pasa, ¿no? Vio el caso y dice, pues esto no lo hemos usado nunca para esto. Y digo, sí, pero a ver. Entonces, lo pusimos, la respuesta fue tan espectacular que, bueno, que había muchas más cosas que aprender de todo ello. Entonces nos juntamos para todos sus desarrollos, desarrollar juntos en todos los tejidos de aparato locomotor. Pues la verdad es que es una idea extraordinaria, fruto de la investigación y también de la casualidad, que se te ocurre, oye, eso que estás viendo, vamos a ver cómo se aplica en la rodilla. Sí. Hay dos cosas que han dicho que a mí me fascinan. Primero, el tema de la artrosis, que hasta ahora no había nada para curarla, y bueno, la empezabas a padecer y se te iba degenerando, te dolía y no había forma de evitarlo. ¿Se va a poder curar la artrosis? ¿O por lo menos paliar la artrosis? Se está pudiendo hacer ya. Se está haciendo, y lo que pasa es que, como todo, en medicina tenemos que ser... La artrosis debe de padecerla un 70% de mayores de no sé cuánto. Sí, pero tener en cuenta que hace 30 años la expectativa de vida eran 65 años, claro, y ahora son 90. Por lo tanto, lógica, la prevalencia de la artrosis va a ser tremenda. Pero lo fundamental es que Miquel y yo, cuando estudiamos medicina, que somos de la misma quinta por los años 70, pues hay muchos paradigmas que nosotros estudiamos que son mentira. Entonces, cuando íbamos a los congresos, y yo cuando iba a los primeros congresos de cirugía oral, decía, mira, aquí viene un zumbao. Cuando iba Paul Miquel a los congresos de ortopedia, decían, aquí vienen 2 zumbaos. Y bueno, pues ha hecho falta 10 años en el que la gente vaya entendiendo. El ser humano, por lo general, rechaza todo lo que no alcanza a comprender. Claro. Y esto es lógico, es una respuesta natural, pero los que nos dedicamos a la investigación, lo que tenemos que hacer es tener bases científicas muy, muy sólidas para no solo encandilar, sino convencer y realmente... Lo de las proteínas antes estaban en la lenteja. Toma que tiene muchas proteínas. Las proteínas salen en todos lados y lo fundamental de todo son las proteínas. Todo, la base está en la proteína. Sí, pero no ponen lentejas en las rodillas. Ya, pero por eso digo, que a un día habrá que explicar qué es una proteína y para qué sirve y todo el rollo ¿no? La proteína, a ver, porque la proteína antes era de la proteína ahora. De toda la vida. Estos señores lo saben. Yo creo que sí. Tengo la intuición de que saben lo que son las proteínas. Estamos ante dos grandes médicos investigadores. Del ADN, Hombre, algo de esto sabemos. Mira, para mí lo más importante es que nos hagamos preguntas. ¿Y yo qué somos? Pues somos 2 curiosos, Miquel y yo, 2 personas que no nos conformamos con lo que nos cuentan y queremos comprobarlo y queremos evidenciarlo. Entonces, antes lo he explicado, entendiendo, vamos a ver, si yo me corto un dedo, ¿por qué esto cicatriza? ¿Por qué hay veces que cicatriza mal? Entonces, si tú haces el análisis, estudias
y vas bajando a lo molecular, a las proteínas, que es lo que tú estás diciendo, nos damos cuenta que las proteínas no son otra cosa que el lenguaje de las células. O sea, nosotros ahora nos estamos comunicando, hay un montón de cientos de miles de personas que nos están escuchando y que nos entienden, porque hablamos su lenguaje. Y esas son las proteínas a las células. Efectivamente, las proteínas es el lenguaje de las células. Entonces, ¿qué hemos tenido que hacer? Entender el lenguaje de las células, aprender ese lenguaje y aplicar ese lenguaje. A ver, María. No, a mí, desde luego, los que vivimos en el País Vasco hemos oído hablar de vosotros como dos magos, porque es verdad que, bueno, yo desde San Sebastián sabía de vuestra existencia, pero lo que me parece fantástico es que sigáis en Vitoria. Es decir, me imagino que os habrán intentado tentar para que os fuerais a Madrid, a Barcelona, incluso a Estados Unidos, y me parece genial que sigáis aquí, que la gente venga aquí. Es decir, que Nadal viene a Vitoria a veros, que viene Iniesta, y que no seáis vosotros los que habéis dicho, pues vamos a progresar, o nos vamos a Madrid, o vamos a buscar otro tipo de cosas. Yo creo que está muy bien para Vitoria y para el País Vasco, bueno, pues que estéis aquí ubicados y que sea la referencia alavesa de dos magníficos médicos. Al que dicen, bueno, tenemos local ya en Madrid y te hunden. Sí, no, sí, seguro que viajan, pero... No, que va. Sí, no, lo que pasa, si hubiéramos ido fuera, no hubiera funcionado igual. ¿No? No, que va. Te vas a una ciudad grande, todo es mucho más difícil. Aquí el decir, oye, que normalmente suele ser Eduardo, cualquier domingo a la tarde, oye, Miquel, que vengas, que tenemos que hablar de esto. Si tardamos 3 minutos en estar juntos, en cambiar ideas en cualquier momento. En una ciudad grande todo es demasiado complicado. Oye, ¿cuántos premios os han dado? No sé. Algunos, pero por esta investigación. En España y fuera, supongo que también. Algunos, sí. O sea, que el reconocimiento internacional ya, ¿no? No, a ver, ha tenido todo esto mucho más reconocimiento fuera de España que de siempre, a nivel científico. Lo han entendido mucho antes. Lo que sí dices es, te han dado más patadas fuera que dentro, aquí, os digo que dentro sin lugar a dudas, o sea, nos han dado hasta en el carnet de identidad. Pero respecto a lo que decías antes, mira, yo siempre digo que Vitoria tiene la gran suerte, aparte de lo que estáis viendo, de que es una ciudad verde y que yo estoy encantado de vender Vitoria a todo el mundo, es que Vitoria tiene una hora más. Nosotros ahora, Miquel y yo, hemos hecho una cirugía, nos hemos cambiado, hemos venido aquí y dentro de un ratito nos están anestesiando al siguiente paciente para hacer otra cirugía. Esa es la magia que tiene Vitoria. Pero además para mí lo importante ha sido conseguir aglutinar en Vitoria mucho talento. En el laboratorio al que os invito a que vengáis luego os vais a dar cuenta, tenemos 50 investigadores en plantilla y un montón más trabajando fuera con nosotros, en el que la edad media son 30 años. Para mí lo fundamental no es que Miquel y yo, que nos queda todavía mucho recorrido, vayamos caminando en esto, sino que vayamos preparando siguientes generaciones. Ofertas, pues mira, a mí cuando nos dieron el premio Príncipe Felipe, no había dejado el premio encima de la mesa y me quisieron 2 veces comprar el laboratorio. 2, como uno quitándoselo al otro. Y yo decir, pero si hay cosas que tu vida no se vende, o sea, no es... Nosotros hemos montado, yo creé un laboratorio, en ningún momento pensé que esto iba a ser un negocio. Lo que queremos es que dé soluciones y que verdaderamente sea una herramienta eficaz. Y que Miquel me arregle mis doloridas rodillas, yo le hago en los piños y vamos así poco a poco tirando para adelante. Bueno, ya sabemos que aquí entre los dos, las rodillas y los piños, perfecto, o sea que no hay ningún problema. Bueno, pues doctores Anita y Sánchez, gracias por estar con nosotros. Sabemos que no vais habitualmente a los medios, os lo agradecemos muchísimo y enhorabuena por todo, por vuestro éxito. Y a Miquel ya nos veremos este verano pasando por la playa, supongo, ¿no? Espero.